Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 72 del curso de geometría. En esta parte de esta lección vamos a ver cómo se determina el área de un trapecio. Y el teorema que nos indica cómo se hace dice lo siguiente. El área de un trapecio es igual a la mitad del producto de la multiplicación de la medida de su altura por la suma de las medidas de sus bases. Bueno, vamos a ver qué significa eso y cómo probamos ese teorema. Dice, sean B sub 1 y B sub 2 las medidas de las bases de un trapecio A, B, C, D. Recuerde que un trapecio es un cuadrilátero, mírenlo aquí, lo tenemos ilustrado, el cuadrilátero A, B, C, D. Y la característica del trapecio es que tiene una pareja de lados paralelos. Fíjense que aquí hemos indicado que el lado AB es el que es paralelo al lado BC. ¿Ve? Y también por definición dicen que las bases de un trapecio son precisamente las medidas de esos lados que son paralelos. Así que si esta es una de las bases, porque es por ser uno de los lados paralelos al lado opuesto, su medida va a ser la base de ese paralelogramo, de ese trapecio, ¿verdad? Así que por eso es que estamos diciendo que B sub 1 es una de las bases y la medida del otro lado, que pertenece a esa pareja de lados paralelos, será la base de la otra base de ese trapecio. Bueno, y también dice que sea A la medida de la altura. Y recuerde que la altura pues precisamente la distancia entre esos dos lados paralelos, ¿verdad? Y recuerde que la distancia entre dos segmentos o líneas es la medida del segmento que es perpendicular a los dos segmentos paralelos. Así que esa, la medida de ese segmento que es perpendicular a esos dos lados paralelos del trapecio, es la altura, la medida de la altura que estamos diciendo que va a ser A. Bueno, pues queremos ver que el área de ese trapecio ABCD es lo que dice el teorema, la mitad del producto de la medida de la altura por la suma de las medidas de las bases. Pues, ¿cómo lo haremos? Pues vamos a considerar la diagonal AC, esta diagonal que está aquí, que dicho sea de paso, podría ser la diagonal BD, la que consideramos. El argumento es igualito, si usted quiere, pues lo trata después considerando la diagonal BD. Pues vea que esa diagonal AC divide la región que encierra ese trapecio en dos regiones triangulares. Una encerrada por el triángulo ABC, que está aquí abajo, y una encerrada por el triángulo ADC, que es este triángulo que está aquí arriba. ¿Okay? Bien. Fíjense que entonces, si yo cojo para el triángulo ABC, recuerde que las bases de un triángulo es cualquiera de sus tres lados. Pero si yo escojo al lado AB de ese triángulo ABC como la base, ¿verdad? Pues claro, su medida va a ser la medida B sub 1, la misma de la base de ese trapecio. Y la altura va a ser la distancia desde el vértice opuesto a la base, que es el C, hasta ese lado. Y fíjense que sería entonces la medida de este segmento. Pero este segmento que va aquí es este mismo, es más bien congruente con este que está aquí, ¿verdad? Por ser segmentos paralelos entre líneas paralelas. O sea, que es lo mismo yo haber tomado la medida aquí que haberla tomado aquí. Es la misma, medida A, ¿verdad? Así que fíjense que ese triángulo ABC, si yo escojo al lado AB como la base, pues su base es la base B sub 1 del trapecio original y la altura es la misma del trapecio A, ¿verdad? Que mide A. Y si para el triángulo ADC yo escojo al lado DC como su base, entonces la medida de su base va a ser precisamente B sub 2, la medida de esa base del trapecio original, y la altura de ese triángulo sobre esa base es la distancia del vértice opuesto a esa base hasta esa base, y sería la medida de este segmento que es perpendicular desde el vértice A hasta que encuentro la extensión del segmento de ese que es ese lado opuesto al ángulo A en ese triángulo ADC. Y fíjense que esa medida también sería igual a la medida esta de la altura del trapecio original. Es como si yo hubiese tomado esta medida, ese segmento perpendicular, en vez de ahí, aquí. Mide lo mismo, ¿verdad? Así que fíjense que uno de esos triángulos tiene la medida de la base, de uno de las bases del trapecio original, pero la misma altura del trapecio original, y el otro triángulo tiene como base a una de las bases, a la otra de las bases del trapecio original y la misma altura del trapecio original. Así que como nosotros sí sabemos cómo buscar ya el área de cualquier triángulo, que recuerde que es la mitad del producto de lo que mide la base por lo que mide la altura, el área del triángulo ABC será la mitad de su base, del triángulo ABC, que mide B sub 1, por su altura que es A, ¿verdad? Igualmente, la área del triángulo ADC, este otro, será igual a la mitad de la medida de su base, que escogimos que fuera
B sub 2, el segmento DC, por su altura, que resulta ser la misma del trapecio. Ahora, como esas dos regiones triangulares, esta que está aquí y esta que está aquí, son disjuntas, porque fíjense que donde termina la región triangular del triángulo ABC es aquí, y ahí mismo empieza la región triangular del triángulo ADC, pues por el tercer postulado de áreas, si usted tiene dos regiones disjuntas y las une, pues entonces la suma de las medidas de las áreas disjuntas va a ser igual a la medida del área de la unión de esas dos áreas, de esas dos regiones disjuntas. O sea que si yo busco la suma de la medida del área del triángulo ABC más la medida del área del triángulo ADC, me va a dar la medida de la unión de esos dos triángulos, que resulta ser precisamente el trapecio ABCD. O sea que la suma, míralo aquí, que las de las áreas del triángulo ABC más la del área del triángulo ADC me da el área del trapecio ABCD. Entonces, por sustitución, pues el área del trapecio ABCD será el área del triángulo ABC, que mira aquí, es la mitad de B sub 1 por A, sustituimos, ¿verdad? Más el área del triángulo ABC, que aquí dice que es la mitad de B sub 2 por A, que sustituimos aquí también. Ahora, fíjense que en esta expresión que hemos obtenido aquí, yo noto que en esos dos términos está este factor y este factor A en los dos. Pues recuerden que como usted tiene una suma de dos términos, ¿verdad? Dos sumandos que tenían un mismo factor en los dos, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma, yo puedo sacar ese factor que está en los dos términos que se están sumando a la izquierda o a la derecha. Yo lo voy a sacar a la izquierda, ¿verdad? El 1 medio por A, el 1 medio por A lo saco a la izquierda. Y entonces abro un paréntesis y pongo aquí la suma de los otros factores que están en cada uno de los términos. O sea que sería B sub 1 más B sub 2. Así que fíjense que el área del trapecio ABCD es la mitad de A por B sub 1 más B sub 2. En consecuencia, debido a la ley transitiva de la igualdad, como esto es igual a esto y esto es igual a esto último, pues lo primero, que es el área del trapecio ABCD, será igual a lo último, la mitad de la multiplicación de la medida de la altura de ese trapecio por la suma de la medida de las bases de ese trapecio. Y eso era precisamente lo que yo quería ver. El área del trapecio ABCD es la mitad de la multiplicación de su altura por la suma de las medidas de sus bases. Y eso es también lo que dice el teorema. Ahí está la demostración del teorema, no se olvide copiarla, ¿ok? Para los ejemplos de aplicación de ese teorema, ¿ves? En el primer problema dice, determina de los siguientes trapecios. En el primer problema, parte A, ¿verdad?, nos muestran un trapecio llamado PQRS, ¿verdad?, y nos dicen que estas son las bases, porque fíjense que son los segmentos que están indicados con las flechitas, ¿verdad?, son paralelos, ¿verdad? Son las bases de ese trapecio. Fíjense que los otros lados obviamente no son paralelos. Y nos dicen que la altura, la medida del segmento perpendicular a las dos bases es 4 centímetros. Una de las bases dice que mide 4 centímetros y la otra base dice que mide 6 centímetros. Fíjense que nos dan también la medida de los dos lados, que no son paralelos, este 5 centímetros y este 4.5 centímetros, pero esas medidas no importan para nada. Porque fíjense que el área de un trapecio depende nada más que de la altura y de la medida de las bases. No depende de la medida de los otros lados que no son paralelos, ¿ok? Bueno, pues según la fórmula será el área del trapecio PQRS será la mitad de la base, perdón, de la altura, de la primera medida de altura, que es 4 centímetros, por la suma de las medidas de las bases, 6 centímetros que mide una de las bases, más 4 centímetros que mide la otra. Así que si yo asocio, voy asociando aquí, digamos, 1 medio por 4, 1 medio, si usted lo multiplica por 4 da 2 centímetros, y la suma de todos los términos, 6 centímetros más 4 centímetros da 10 centímetros. Y finalmente 2 centímetros por 10 centímetros da 2 por 10, 20, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, y esa sería el área de ese trapecio, ¿ok? 20 centímetros cuadrados. Vamos a ver este otro ejemplo en donde también nos muestran un trapecio. Y el trapecio que nos muestran es así. Este sería el B.
Y este es el trapecio MNOP. Y nos da las siguientes medidas: 11 pulgadas, 13 pulgadas y 7 pulgadas. Fíjense que en este caso las bases son precisamente los lados verticales de ese trapecio. Porque fíjense que son los que son, miren, paralelos. Vamos a indicarlo. Una flechita aquí para indicar que este es paralelo con este. No quede duda, ¿verdad? Esas son las bases de ese trapecio, ¿verdad? Fíjense que en la demostración escogimos las bases como lados horizontales, pero puede ocurrir que sean los lados verticales, o si el trapecio está orientado de otra manera, puede ser que sean los lados, uno de los lados, una pareja de los lados inclinados, ¿verdad? Lo importante es que sean los paralelos, o sea, son las bases. Y fíjense que efectivamente aquí nos dan la medida de las bases y la medida de la altura, que es la medida de ese segmento, que es perpendicular a ambas bases, ¿verdad? Fíjense que ahora no nos dan la medida de los lados porque hemos visto que eso no es necesario, ¿verdad? Lo importante es que usted sepa la medida de las bases y la medida de la altura, ¿okay? Bien, así que el área de ese paralelogramo, de ese trapecio MNOP sería igual a la mitad de su base, su altura, perdón, que es 7 pulgadas, por la suma de las medidas de sus bases, 11 pulgadas, más 13 pulgadas. ¿Okay? Así que será la mitad de 7 por 24 pulgadas, ¿verdad? Por 7 pulgadas por 24 pulgadas, porque fíjense que 11 pulgadas más 13 pulgadas es 24 pulgadas. Yo podría cambiar el orden, ¿verdad?, de la multiplicación por la ley conmutativa de la multiplicación y escribir 1 medio por 24 pulgadas y por 7 pulgadas. Y entonces asociar estos dos. Y 1 medio por 24 da 12 pulgadas y nos queda multiplicarlas por 7 pulgadas. Pero 12 por 7 es 84 y pulgadas por pulgadas darán pulgadas cuadradas. Así que ese sería el área de ese trapecio. 84 pulgadas cuadradas. ¿Ok? Fíjense en este tercer ejemplo. En este tercer ejemplo no nos ilustran el trapecio, pero sí nos dan los datos que necesitamos. Dice, un trapecio mide 11 pies de altura y tiene bases con medidas 8 pies y 17 pies respectivamente. Determine su área. Bueno, el área de ese trapecio, como no tiene nombre, pues no vamos a poner aquí ningún nombre, ¿verdad? Como decimos aquí, del MNOP, aquí del PQRS, no tiene nombre, así que yo sé que es la mitad de la medida de la altura por la suma de las medidas de las bases. Así que es la mitad de la medida de la altura es 11 pies, ¿verdad? 11 pies. Y las medidas de las bases son 8 pies y 17 pies. Así que esto será, bueno, si yo voy asociando aquí, la mitad por 11, un medio por 11 da 5.5 pies. Y eso hay que multiplicarlo por 8 más 17, 25 pies. Si yo multiplico, ¿verdad?, ya bien sea con una calculadora o aplicando el método manual, ¿verdad?, pues 5.5 por 25 da 137.5 y pies por pies, pues pies al cuadrado. Así que sería el área de ese trapecio, 137.5 pies cuadrados. Fíjense en este otro. Tampoco nos ilustran, pero nos dan los datos que necesitamos. O sea, las medidas de las bases y la medida de la altura. Y dice así. Sería el D, exacto. Dice, un trapecio tiene bases con medidas 8.3 pulgadas y 4.21 pulgadas. Y su altura
es de 1.5 pies. Halle su área en pulgadas cuadradas. En pulgadas cuadradas. Fíjense que en este problema, además de pedirnos que determinemos el área, nos indica en qué unidades la quieren, en qué unidades de superficie la quieren, son pulgadas cuadradas, porque fíjense que las medidas de las bases nos las dan en pulgadas, pero la medida de la altura nos las dan en pies. Recuerde que cuando estudiamos la equivalencia de esas medidas, pies y pulgadas, dijimos que en un pie cabían 12 pulgadas. Así que en 1.5 pies, cuando usted busca cuántas pulgadas hay, usted multiplica el número de pulgadas en un pie por 1.5 pies que tenemos. Y eso nos da 5 por 2, 10, ya una, 5 por 1, 5 y 1, 6, y 1 por 2 es 12, ¿verdad? Así que sería 2, 8, 1. Un lugar decimal, así que fíjense que equivale a 18 pulgadas, ¿ok? Vea que 1.5 pies equivalen a 18 pulgadas, ¿verdad? Ese es el método, recuerda cuando estudiamos bien al principio del curso cómo está convertir una unidad de medida en otra. Pues, por ejemplo, si yo quería convertir ese pie, 1.5 pie en pulgadas, pues multiplicamos 12 por 1.5 y nos dio 18 pulgadas. Luego, el área de este trapecio, que tampoco tiene nombre, será por la fórmula de la mitad de la medida de su altura por la suma de la medida de sus bases, ¿verdad? Así que si la mitad de la medida de la altura, que acabamos de encontrar que es 18 pulgadas, por la suma de las medidas de las bases, que son 8.3 pulgadas, más 4.21 pulgadas. Y la mitad, si yo asocio, ¿verdad?, el 1 medio con el 18, 1 medio por 18 da 9 pulgadas, y hay que multiplicarla por la suma de estas dos, que da 12.51 pulgadas. Y si yo multiplicamos esas dos cantidades, ¿verdad?, pues sería, vamos a ver, 9 por 1, 9, 9 por 5 es 45, llevamos 4, 9 por 2, 18 y 4 que llevamos son 2, 9 por 2, perdón, 18 y 4 que llevamos 22, 9 por 1, 22, 112.59, y eso serían, perdón, pulgadas por pulgadas, pulgadas cuadradas, ¿ok? Así que esa sería la medida del área de ese trapecio en pulgadas cuadradas, como nos indica, ¿ok? Fíjense en este otro problema que nos presentan aquí. Vamos a fijarnos que este problema que nos están dando es, de hecho, un problema verbal. Un problema verbal. Recordamos en álgebra elemental que bastante al final del curso resolvíamos problemas verbales. Pues fíjense este segundo tipo de problema que parece que es un problema verbal. Dice así: un trapecio de altura 6 tiene un área de 81. ¿Qué quiere decir eso? Que la altura de ese trapecio que nos están presentando aquí mide 6 unidades de largo, ya sean 6 centímetros, 6 metros, 6 yardas, 6 pies, 6 pulgadas, lo que sea, ¿no? Y el área son 81 de esas unidades de largo cuadradas. O sea que si estas son, por ejemplo, 6 pulgadas, estos son 81 pulgadas cuadradas, porque recuerden que esta es una medida de un largo y esta es la medida de un área, ¿verdad? Ajá. Si una de las bases es 3 menos que el doble de la otra, determine sus medidas. Claro, las medidas de las bases de ese trapecio. Fíjense que es un problema verbal, ¿verdad? Una situación descrita en palabras, y en particular nos da una relación entre las medidas de las bases. Como yo no conozco las medidas de las bases, y eso es precisamente lo que queremos buscar, recuerden que hay un tipo de problema así, ustedes aquí una variable, que va a ser entonces la incógnita de una ecuación, represente una de las medidas. Digamos que esa representa la medida de una de las bases.
¿cuánto será la medida de la otra? Bueno, pues dice que la medida de la otra es el doble de esa, pero 3 menos que el doble de la medida de la otra base, ¿ve? Así que esta es la medida de la otra base. ¿Ven? Bueno, pues ¿cómo ahora establecemos una ecuación que nos ayuda a determinar el valor de esa incógnita ahora x, ¿verdad? Dice que el área es 81. El área de ese trapecio es 81. Yo sé que la fórmula para buscar el área de un trapecio es la mitad de la medida de la altura, que nos dicen que es 6, por la suma de las medidas de las bases. Si una de las bases mide x, pues a esa medida de esa base le tengo que sumar la medida de la otra, que es 2x menos 3. Y ahí tendríamos la ecuación que tenemos que resolver. ¿Okay? Vamos a empezar a hacerlo aquí, ¿verdad? Tendremos que 81 será igual a, y si usted asocia 1/2 por 6 y hace la multiplicación, le va a dar 3. Pero ya 6 medios, que es 3. Y entonces aquí sí, en este paréntesis, que se quedó combinar estos dos términos, x más 2x son 3x menos 3. O sea que 81 es igual a, aplicando ahora la ley distributiva de la izquierda de la multiplicación de la izquierda sobre la recta, 3 por 3x, 9x, y 3 por menos 3, menos 9, ¿verdad? O sea que 9x, vamos a ver 9x acá, ¿verdad? Por la ley simétrica, ¿de acuerdo? Ponemos esto acá y esto acá, será igual a el 81, y este término al transponerlo allá, más 9, ¿verdad? O sea que 9x es igual a, y 81 más 9 es 10. Y si ahora yo divido, ¿verdad?, es ambos lados de esa ecuación entre 9 para dejar, esto es 81 más 9 es 90, perdón, 81 más 9 es 90. Si lo dividimos en ambos lados entre 9, ¿verdad?, para dejar la x solita, porque aquí cancelaría la x, nos queda x, perdón, 9 nos quedaría la x, y 90 entre 9 es 10. Así que fíjense que x, esa incógnita vale 10. Pero ¿qué representaba la x? La medida de una de las bases. Y precisamente eso es lo que nos pide el problema. ¿Cuánto miden las bases? Pues una de las bases mide 10. Y la otra, ¿cuánto medirá? Pues lo que dice esta expresión, 2 por x menos 3 sería 2 por 10 menos 3, 2 por 10 es 20, menos 3, 17. Así que una de las bases mide 10 y la otra mide 17. Así que sería la respuesta del problema. Vamos a ponerla por acá. Que nos cabe ahí. Una de las bases mide 10. Las 10 las unidades, las mismas unidades de medida que nos habían dado la altura y, claro, las unidades cuadradas de esa misma unidad de largo que nos daban el área. 10 unidades de largo, ¿verdad? Y la otra mide 17. Y ahí tendríamos la respuesta del problema. Y claro, usted puede verificar, ¿verdad? Recuerde que al final de la solución del problema usted debe verificar que se cumplen con las condiciones del problema. Vamos a ver si yo busco el área de ese trapecio que tiene altura 6 y bases con medidas iguales a estas, si nos da efectivamente 81. Vamos a ver. Vamos a ver si 81, que es el área que nos decían, da la mitad de la base, que es 6, por la suma de las medidas de las bases, 10 más 17. Bueno, pues esto será, la mitad de esto es 3, ¿verdad? 1/2 por 6 da 3, y 10 más 17 es 27, y 3 por 27 efectivamente es 81. Así que sí, verificamos que efectivamente con esas medidas en las bases, el área de ese trapecio, que tenía también altura 6, es 81 unidades de superficies cuadradas. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. En la próxima continuamos viendo ejemplos de aplicación, ahora no tan solo de las fórmulas de buscar área de paralelogramos, de cuadrados, de rectángulos, de triángulos, sino que ahora también de trapecios. Nos vemos entonces.